Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Hernández Lerín, soy alumno de Academia Avanzada nivel 5 y estamos estudiando el libro de los hábitos de Jesús y te voy a compartir del hábito 25 al 31. Y en este hábito, mantener físicamente bien, el hábito que Jesús nos enseña en este resumen, perdón, es que Él se mantenía tanto física y espiritualmente bien. Él hacía ejercicio, cuidaba su cuerpo, hacía muchas cosas. Dice que tenía mucha fortaleza, pero no al grado de querer aparentar cosas, ni un grado de, de solamente tener un cuerpo físico para que los demás lo vieran, sino era para estar fortalecido tanto espiritualmente como en fortaleza por todo lo que con todo lo que conlleva el sacrificio que iba a hacer en la cruz, porque si no hubiera estado preparado como se preparó tanto en alimentación, espiritualidad, ejercicio y todo, no, tal vez el proceso de la cruz le hubiera costado mucho más de lo que pudo hacer. Pero Él nos enseña que ese hábito es un hábito muy importante, porque tenemos que encontrar nuestro peso ideal y tenemos que comenzar un plan para lograrlo. Eso también tenemos que hacerlo, es lo que nos deja este resumen. Nos tenemos que programar tiempos para hacer ejercicios 3 veces a la semana mínimo. Comience desde ya cuidando lo que come. Tenemos que cuidar lo que comemos, tenemos que hacer un tiempo para poder tener alimentación correcta, pero no solamente eso, también es necesario ejercitarnos. Este hábito es muy importante. Cumplir con la palabra dada es el hábito 26, y el hábito 26 cumplir con la palabra dada. Jesús aquí nos enseña que Él todo lo que decía lo cumplía. En ningún momento de la escritura nos relata que Jesús se haya echado para atrás en lo que Él dijo. Él siempre todo lo que decía, todo lo cumplía. Jesús le prometió a María que derramara el perfume sobre él, y luego hizo una afirmación acerca del futuro que él sigue cumpliendo. Ella ha hecho lo que podía porque ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que este mundo también lo que está hecho será contado con memoria de ella. Es una palabra que Jesús dijo que sería contado esto, y aún sigue dándonos enseñanza esto que Jesús dijo de María. Jesús le dijo también a Marta que Lázaro resucitaría, y Él cumplió la palabra. Todo lo que Él decía, todo se cumplía. También Jesús anunció que Él era la resurrección y también resucitó. Todo lo que Él decía, todo se cumplía. Pero ¿cuáles son los enemigos del hábito de no cumplir la palabra dada? Dejar para más tarde lo que podemos hacer hoy: el egoísmo, la convivencia, las circunstancias. A veces eso nos pueden alejar de las cosas incorrectas. El hábito 27 es tener compañerismo. El tener compañerismo es un hábito muy importante que Jesús nos enseña, que Él tenía siempre personas a su alrededor. De hecho, el hábito de Jesús de tener compañerismo nos guía a tomar la decisión de invertir tiempo regularmente para compartir con otros hermanos, con otras personas que caminen bajo el mismo propósito. No con personas que no caminen en el propósito, sino personas cerca de nosotros que sabemos que están siendo fieles a la palabra del Señor. En Mateo 9:10 dice: estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al entrar en casa, Jesús les habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos de sus hijos a otros. Jesús siempre tomaba en cuenta a las personas que estaban a su alrededor. Jesús se regocijó comiendo con la gente. Mientras ellos comían, Jesús tomaba pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Todo eso Jesús nos enseñó, que el compañerismo, el estar con las personas, el pasar tiempos de convivencia, el platicar cuando vas a una célula, cuando vas a ciertos lugares, no en exceso, pero sí siempre tener ese compañerismo, que la gente se sienta atendida, que la gente se sienta escuchada. Todo eso es un hábito que el Señor nos enseña. También el hábito 28 es usar las Escrituras. Pero el usar las Escrituras, Jesús nos muestra que tenemos que usar la palabra de Dios, usar en todo momento la palabra de Dios. Cuando Él fue llevado al monte, el enemigo lo tentó y le dijo: si te arrodillas, todo esto va a ser tuyo. Pero le dice: si le dices a estas piedras, conviértete en pan, se convertirán. Y Jesús le responde con la palabra: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que reprender
todo lo que el enemigo quiere hacer en nuestra contra, pero con la palabra, y las situaciones, hablar con la palabra. De hecho, Jesús usó las escrituras para contraatacar en la guerra espiritual contra Satanás en todo tiempo. Él fue el que siempre contraatacó a Satanás. Jesús usó las escrituras para señalar el error doctrinal. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis porque no conocéis la escritura ni tampoco el poder de Dios. Jesús señaló el error de los seduceos al usar las escrituras. Jesús siempre se basaba en la palabra, no en lo que pensaban ni en lo que creía que estaba bien, sino él siempre sacaba un tema bíblico para poder reprender a las personas que estaban haciendo lo incorrecto, o para poder defenderse, o para poder estar en una lucha. Pero nosotros tenemos que seguir ese consejo, este hábito que Jesús nos dejó, y también vivir una vida con propósito. El hábito 29 es vivir con propósito. Jesús nos mostró su propósito. Jesús ordena su programa de actividad, su rutina diaria alrededor del propósito de Dios para su vida. Los latigazos que recibió, su crucifixión, su resurrección y su ascensión gritaron en torno a su propósito de ganar a los perdidos. Pero Jesús, el propósito era un propósito muy grande, el poder pues llegar a la cruz, el poder perdonarnos los pecados, libertarnos de las manos del enemigo, poder sanarnos. Pero él hacía muchas cosas con propósito. Él siempre tenía un propósito para cada día, para cada situación. Jesús vino para cumplir la ley y los profetas. No penséis que ha venido para abogar la ley o los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir. Jesús venía a cumplir la palabra del Señor. Jesús vino para servir. También nosotros tenemos que tener ese hábito de que Jesús nos enseña a servir. Jesús vino para traer vida más allá de lo que cualquier podría experimentar. Toda su vida fue con propósito. Entonces Pilatos le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Jesús nos demostró que la verdad siempre nos guiará hacia Dios. La verdad siempre nos va a guiar hacia Dios. El hábito de ayunar, este es un hábito muy importante que la verdad nos cuesta mucho. El tiempo de ayunar, de poder dejar de alimentarnos a nuestras horas, pero es un hábito muy poderoso, un hábito donde nuestra carne se sujeta a la voluntad de Dios, donde tenemos dominio sobre nuestra carne. El ayuno tiene que ser acompañado de oración, porque un ayuno de oración es morirse de hambre, pero tenemos que ayunar con oración. Jesús nos mostró cómo ayunar. Jesús conocía de primera mano el poder del ayuno. Cuando él ayunó pasaron cosas sobrenaturales. Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches, pero durante esas noches pasaron cosas sobrenaturales. Tu espíritu está más atento a la voz de Dios, a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Jesús ayunó para vencer a Satanás. También nosotros podemos ayunar tenemos que ayunar para vencer el pecado que se levanta cada día en contra de nosotros. Pero cuando ayunamos expresamos nuestra disponibilidad hacia Dios. Cuando tú ya ayunamos, le estamos diciendo a Dios: estamos dispuestos a que tú nos hables, a que tú nos llenes de tu presencia. Usar el dinero a la manera de Dios es el hábito 31 y último. Este hábito que Jesús nos enseña es que todo lo que tenemos tiene que ser para un propósito, para el reino de Dios. Todo lo que Dios deposita en nuestras manos tiene que tener un propósito, y ese propósito tiene que ser para el Señor, para todo lo que Él hace, para el reino, no para nuestros deleites. Claro que también Dios bendice lo que nosotros queremos hacer, pero primeramente es el reino de Dios. Dice la palabra: pongamos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se nos serán añadidas. Jesús nos mostró cómo usar el dinero de la manera que a Dios le agrada. Jesús pagó sus deudas. Cuando ellos llegaron a Capernaum, fueron a Pedro los que cobraron el impuesto del templo y dijeron: ¿vuestro maestro no paga el impuesto del templo? Y él dijo: sí. Al entrar a casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón, si los reyes de la tierra, de quien cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de otros? Pedro le dijo: de otros. Jesús le dijo: luego los hijos están libres de obligación, pero para que no los ofendamos, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que suba, tómalo. Cuando abra su boca hallarás un estatero, tómalo y dalo por mí y por ti. Dios también nos enseña que el dinero se tiene que hacer entregado, como tiene que hacer pagar impuestos, pagar todo lo que se nos conlleva. Tenemos que hacerlo en todo tiempo. Y eso es el final de mi resumen.